Bueno, el 1 de octubre, ya hace muchísimos años, en 1977, la Unión Vegetariana Internacional conmemora este día de alguna manera para hacer visible esto que ellos quieren transmitir, que es poder hacer ver o quizás comunicar, ¿no? Que es un estilo de vida que realmente es saludable para nuestro organismo, que también nos ayuda a cuidar el planeta y que también está en concordancia con la vida de los animales, ¿no? Con el respeto por los otros. Es un poco así y hay que tomarlo desde una arista profesional con algunos cuidados. Si bien si este estilo de vida se lleva adelante con los cuidados indicados y con pudiendo cubrir el requerimiento energético, calórico, de macro y de micronutrientes necesarios para cada etapa de la vida, puede ser un estilo de vida muy saludable. El problema es cuando excluimos algunos grupos de alimentos, como las proteínas. Recordemos que el vegetariano es una persona, un paciente, un individuo que no consume alimentos de origen animal, ni carnes, ni huevos, ni lácteos. Esos son los vegetarianos estrictos. Luego tenemos aquellos pacientes ovo-vegetarianos que incluyen huevos y vegetales. Tenemos aquellos pacientes ovo-lacto-vegetarianos que incluyen lácteos, huevos y vegetales, y los lacto-vegetarianos que consumen lácteos y vegetales. Hay una gran variedad. También tenemos los flexitarianos, que son aquellos que practican esta metodología de alimentación y en algunos momentos hacen ingestas flexibles con algún grupo de alimento de origen animal, ¿bien? Pero tenemos una amplia variedad entonces de variantes entre los vegetarianos. Luego tenemos los veganos estrictos, la alimentación crudívora, o sea, tenemos varios tipos de digamos, vegetarianos para charlar. Pero en general, el vegetariano, que es aquel que excluye los alimentos de origen animal, deseamos siempre recordarles desde el punto de vista nutricional que es muy importante poder suplir, ¿sí?, quizás esta carencia o esta deficiencia de alimentos de origen animal con aquellos que puedan cubrir los requerimientos por parte de cada uno de los nutrientes que se dejan de consumir. ¿Qué pasa? Me llegan a veces a consultorio muchos adolescentes, inclusive niños o papás o mamás que deciden quizás darle este estilo de vida a sus hijos, que excluyen los alimentos de este grupo, carnes, huevos, pescados, lácteos, pero que no tomamos los recaudos necesarios para poder cumplir con ese requerimiento por otros alimentos. Entonces ahí se generan algunas problemáticas a nivel de la salud, algunas deficiencias, y luego pueden traer enfermedades. Por lo tanto, es una práctica saludable siempre y cuando se puedan respetar todos aquellos requerimientos para que así lo sean y poder cubrir la recomendación o el requerimiento individual de cada paciente en cuanto a todos sus nutrientes. Y fundamentalmente en los niños, porque las proteínas los ayudan al crecimiento y al desarrollo. Recordemos que la proteína es todo aquello que forma estructuras, que nos mantiene estables, ¿sí? Todas las células de nuestro cuerpo son proteínas, tienen funciones enzimáticas, también son parte de nuestro sistema inmunológico, los glóbulos rojos son proteínas, los blancos, cada célula de nuestro cuerpo. Y si las proteínas las utilizo solamente desde el grupo vegetal, es muy probable que necesite empezar a contabilizarlas o que sea de una manera un poquito más, de alguna manera más consciente, ¿sí? O de alguna manera más responsable. ¿Por qué? Porque esas proteínas van a ser las que me permiten, inclusive al niño, a su posible crecimiento y desarrollo normal sin alteraciones. Se Luego recomienda, tenemos otros Natacha, tipos, sí, perdón, tener siempre decimos, un profesional, poder consultar si nosotros decidimos, como vos decías claro. anteriormente, que hay padres que deciden que los chicos tengan este estilo de vida, siempre se recomienda tener a un profesional, a un nutricionista para poder Sí, consultar si es que tenemos todos estos alimentos exacto. cubiertos. Exacto, no solamente recurrir a un profesional, sino que esa planificación específica que se le sugiere desde la consulta pueda realmente llevarse adelante con responsabilidad, asegurar la mayor variedad de alimentos posibles dentro de todos los grupos de alimentos que se puedan utilizar, siempre suplementar algunos nutrientes que normalmente no pueden ser cubiertos solamente desde el reino vegetal, como es la vitamina B12, hacer un estudio de laboratorio, hacer una evaluación diagnóstica de ese paciente en relación al hierro, al calcio, a la vitamina D, al omega 3, al zinc, que son otros marcadores o otros nutrientes que son muy importantes a evaluar en este paciente con algunas restricciones. Y por supuesto, ¿no?, empezar a observar cómo está, si es en caso de un niño, cómo está quizás fluyendo su crecimiento, su desarrollo, ¿sí? Y cómo es la variedad de alimentos que está incluyendo.
Muchas veces podemos dejar quizás de tomar leche, pero podemos utilizar lácteos vegetales suplementados con calcio, podemos utilizar otros alimentos fuentes de calcio, como los vegetales de hoja verde, el brócoli, los frutos secos, bien, o tal vez con la exclusión de los alimentos de origen animal, muchas veces perdemos un poquito el aporte del hierro, bien, por lo tanto las legumbres, el tofu, las harinas de legumbres, las harinas de semillas, en aquel que consume huevos o lácteos también tenerlos presentes, las bebidas vegetales son algunos de los alimentos que empiezan a suplir quizás el hierro, entonces bueno, con qué frecuencia los utilizo, cómo los consumo, de qué manera, con qué alimentos o con qué otros nutrientes los puedo integrar para que favorezcan la absorción intestinal y la utilización en nuestro cuerpo. Es decir, tenemos que hacer algunos cálculos, tenemos que hacer algunas cuentas y siempre buscar de que esa alimentación sea en concordancia, en sintonía con el estilo de vida del paciente. Digo que eh, si viene una mamá, un papá o un adolescente, un adulto que me dice, Nati, de hecho, no sé, estoy excluyendo las carnes de mi alimentación, siempre trato de explicarles cuáles son las funciones, ¿no?, de cada grupo, pero también respetar algunas decisiones y poder acompañarlos, ¿no? Porque en quizás poder ofrecerles información, empoderarlos con esa información, hace que si hay una exclusión y lo tomamos con responsabilidad, no haya ninguna alteración a nivel biológica y sí pueda ser un estilo de vida saludable, como allá en 1977 se trata de promocionar o publicar, y por eso este día, el 1 de octubre, celebramos el Día de la Alimentación Vegetariana. Y cuando hablamos de saludable, Natalia, es muy integral, ¿no? Esta palabra, ¿no? Porque incluye, me imagino, que allí muchos factores, no solamente la alimentación, sino también comida, el comer, el acto de alimentarse, es algo social. Y muchas veces nos lo tenemos aparejado con esto de la alimentación saludable, porque los chicos van a cumples y se encuentran con muchos alimentos que a veces le tenemos un poco de resistencia, pero que ellos están muy familiarizados, lamentablemente. No por ellos mismos, sino también por los adultos, que también se hablan de estos alimentos ultraprocesados, ¿no? Que son las galletitas. Absolutamente. Claro, exactamente. Exactamente, son alimentos que la industria ha de alguna manera utilizado para poder favorecer las estrategias de venta. Muchas veces tienen colorantes, acidulantes, estabilizantes del sabor, aditivos, conservantes, que no son tan saludables para nuestro organismo, como también así algunos azúcares extra concentrados o muy concentrados, como el jarabe de maíz de alta fructosa, las maltodextrinas, la glucosa en exceso, los azúcares en exceso, las grasas saturadas en exceso de este tipo de alimentos que vos contás, como también el sodio en exceso, que muchas veces esos sí son perjudiciales para nuestro cuerpo, y yo desde consultorio siempre trato de excluirlos. Excluirlos y quizás tenerlos en cuenta desde dónde, ¿no? No desde el prohibir, sino desde el poder darle al paciente toda la información y las herramientas para poder reemplazarlos por alimentos más sanitos. Tal vez una galletita industrial por una galletita más sanita, o quizás una galletita casera, o algún producto sí que podamos elaborar en casa, o quizás lo que nos ofrece la tierra, esto que el 1 de octubre tratamos de tener un poco más aquí en la mesa, que tiene que ver con esto, ¿no? Lo que nos ofrece el medio ambiente, la tierra, ¿sí? Que son los cereales integrales, las legumbres, las frutas, las verduras, que son alimentos con muchos nutrientes y que eso sí realmente es favorable para nuestra alimentación. Esto que vos decías del estilo de vida, no solamente hablamos de qué comemos o qué incluimos a nuestro sistema biológico mediante el alimento, sino también de cómo nos, de alguna manera, nos involucramos con ello, ¿no? El tiempo que nos tomamos para comer, cómo cocinamos ese alimento, desde dónde podemos quizás recolectarlo, desde dónde llega ese alimento a nuestra mesa, quizás hasta en la velocidad del consumo de ese alimento. Siempre les digo a mis pacientes, mastiquen, coman tranquilos, que sea un momento ameno, agradable. Los niños ligan mucho las emociones a los momentos vividos, perdón, sí, las emociones y los momentos vividos a la aceptación alimentaria. Entonces también que en esos primeros momentos en donde ofrecemos a los niños nuevos alimentos, poder hacerlo en un momento o en un ambiente agradable, contándoles qué tipo de alimento es, permitiéndoles explorar sus texturas, su sabor, su color, su aroma, facilita bien, de alguna manera, la aceptación y su propia autorregulación del apetito, ¿sí? Por eso es tan importante empezar a trabajar desde la alimentación sanita, desde la etapa más temprana,
desde la alimentación complementaria, de posterior a ese momento que el niño deja de ser un lactante exclusivo, ¿no? Eso es muy importante. Favorecer también el movimiento, la actividad física, bien, la disminución del estrés, este estrés que estamos quizás todos un poco atravesados, pero tratar de tomar todas las estrategias posibles para descansar, para respirar, para cuidarnos, para ponernos en movimiento, ¿no? Y para, bueno, de alguna manera tener un ámbito biológico, psicológico, social, todo lo que somos, este cuerpo, mente, alma, de alguna manera amalgamado para que seamos más saludables, no solamente desde lo que ingerimos o dejamos de ingerir, sino en general y en un todo teniendo esa observación más plena de qué es lo que quiero para mi cuerpo, ¿no? Nati, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por hacernos reflexionar también en este día sobre los hábitos saludables. Bueno, te seguimos por las redes sociales porque vos dictás muchos cursos también. He visto que Sí. has realizado estos cursos de qué comemos en los cumples y las mamás, estos tips para poder armar algo. Así que si nos querés decir tu red social. Sí, claro que sí, sí, está, hay una movida muy grande en cuanto a los cumples más saludables. Es cierto que hay muchos saladitos, pero también veo que hay muchas mamás, muchos papás muy ocupados en poder de alguna manera darles a los chicos una alternativa nueva, ¿sí? Yo siempre digo, volvamos a los alimentos reales y pongamos eso al alcance de los niños para que sean de alguna manera más naturalizados, inclusive en los eventos sociales. Hay un montón de recetas, sí, doy algunos cursos, es cierto, los invito a formar parte de mi comunidad, es nutrición.natacha.garcía, es mi nombre y mi apellido, o a que me visiten en forma presencial en Roldán, en Funes, en Rosario, en alguno de los lugares de punto de encuentro que tenemos, siempre con las puertas abiertas, y les agradezco a ustedes un montón por esta posibilidad de diálogo, este espacio. Sabes, Cari, que me cuesta un poco hablar, así que perdón si hay algunos nervios ahí, pero bueno, es solamente por las cámaras. Dentro de mi consultorio no me puedo callar a veces.